Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a este espacio en vivo de Revista Plan B. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta hora de información y de opinión respecto a los temas de actualidad. Bienvenidos en vivo por Plan B. Estamos transmitiendo en Twitter y en Facebook simultáneamente en nuestras redes sociales. Y hoy tendremos dos invitadas especiales, Fermín. Así es, esta noche nos acompaña la catedrática universitaria Natalia Sierra. Hola, Natalia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Natalia, gracias por estar con nosotros. Con ella haremos una lectura política, reflexionaremos sobre el impacto económico, político y también filosófico que tiene esta epidemia y el camino del Ecuador en lo que se viene, en realidad, lo que estamos viviendo y lo que se viene. Y también tenemos a Belén Páez, ella es directora de la Fundación Pachamama, y con ella hablaremos de los problemas que están viviendo las comunidades indígenas en Amazonía. Buenas noches, Belén. Buenas noches, Juan Carlos y Fermín. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Ya estaremos con ustedes en unos minutos. Y para dar inicio a este programa, empezamos con nuestro bloque de noticias, pasando revista a la información oficial sobre los 35.828 casos confirmados por el gobierno de la enfermedad por coronavirus, COVID, por sus siglas en inglés. También hay 44.278 casos descartados, se han tomado 104.330 muestras y hay 3.536 personas que se habrían recuperado. Además, los casos con alta hospitalaria alcanzan los 3.706. Con relación a la mortalidad, hoy podemos informar que se aproxima a los 4.950 fallecidos. Están en 4.948, de los que 3.056 tuvieron un diagnóstico de COVID y 1.892 murieron probablemente por esta enfermedad. La tasa de letalidad a este momento, a esta hora, es de 8.52%. Además, la semana cierra así con relación a la semaforización. Un cantón en verde en la provincia de Orellana, 15 cantones en amarillo en costa, sierra y oriente, y 205 cantones que permanecen en rojo, entre estos Quito y Cuenca, dos de las principales ciudades del país, Juan Carlos. Bueno, nos acercamos a la cifra de 5.000 fallecidos en el contexto del COVID, y eso, claro, habla de la situación que ha venido creciendo en tema de fallecimientos. Guayas con semáforo amarillo y con las continuas salidas y lo que se llama lo que las autoridades llaman la no disciplina o la indisciplina social, y nosotros preferimos decir los hábitos sociales en los cuales vivimos, los contextos sociológicos, humanos en los cuales vivimos, y qué es lo que hacen nuestras ciudades. En esos contextos es donde se desarrolla una enfermedad como la COVID-19. Y en ese punto también Quito está en ese debate precisamente hoy, y esa es una de las últimas entradas que tenemos en nuestro segmento de Minuto a Minuto, que universidades y gremios gremios vinculados a la salud, médicos capitalinos, pidieron al alcalde hoy no abrir la ciudad ni ceder a presiones económicas que podrían provocar miles de muertos. Eso es lo que dicen los médicos, algunos sectores universitarios sobre esta situación. Es un debate que se está dando muy intenso sobre precisamente, no sé hasta cuándo, por ejemplo, los que firman, cerca de 100 personas, profesionales, respetables, que firman estos comunicados, creen que podrá estar encerrada una ciudad como Quito en un semáforo en rojo, cuando la gente en la práctica permanece ya en las calles. Es una salida desordenada, desafortunadamente, y este desorden es el que más problemas puede traer antes que sostener un semáforo
o simular un semáforo rojo, porque esa es la verdad. Mucha gente, o sea, el toque de queda empieza a las 2 de la tarde en la ciudad, hay un montón de restricciones, sin embargo, y la gente puede salir un día a la semana o movilizar un vehículo un día a la semana, porque a pie se puede salir. Sin embargo, este espacio que uno tiene entre las 7 o 6 de la mañana y las 2 de la tarde es muy reducido para efectuar una serie de actividades que la gente necesita hacer. No solo el tema de sobrevivir, el tema también de pagar cuentas, de visitar, de hacer una serie de actividades humanas que todos tenemos en nuestras propias rutinas y nuestras propias necesidades. Así es, en esta carta los catedráticos de las universidades UTE e Internacional, así como la Federación Médica Ecuatoriana, han señalado que les gustaría conocer con qué metodología el ministro de Salud ha realizado un cálculo según el cual el 22% de la población de Quito ya estaba expuesta al virus. Recordemos que apenas hoy se ha publicado que en España solo el 5% de la población aparentemente se ha expuesto al virus, mientras que en la ciudad sueca de Estocolmo este porcentaje sería de apenas el 7.3%. En Ecuador estamos hablando del 22% en Quito y en Guayaquil del 50%. Están pidiendo estos gremios que se transparente la metodología, qué pruebas utilizaron, qué criterios y de qué manera se obtuvieron esos porcentajes. Eso con relación a la carta en el país vecino, en Perú. Se extiende la cuarentena hasta el 30 de junio, por lo menos. Hay más de 100.000 casos y 3.000 fallecidos. Este es un anuncio que ha hecho esta mañana el presidente del Perú desde el Palacio de Pizarro de extender hasta el 30 de junio la cuarentena en el país vecino que ya llevaba 68 días hasta hoy de cuarentena. Y mientras tanto, se han hecho en el Ecuador algunos anuncios. Los católicos podrán estar 15 minutos en las iglesias en las ciudades con semáforo amarillo. No se va a reanudar el culto ni las misas, pero las personas que quieran ingresar a orar a las advocaciones de su devoción podrán hacerlo durante solamente 15 minutos, Juan Carlos. Sí, es interesante cómo las autoridades toman ese tipo de decisiones, porque ¿cómo se controla eso? La pregunta es cómo se controla eso, cómo se evita o se permite tal o cual cosa. Son temas de la cotidianidad, que manda el virus. El virus es el que manda en esos ejercicios. Y luego, poco a poco, tendrán que verse las actividades. O sea, si ustedes vieron las imágenes hoy de Guayaquil, por ejemplo, la realidad es esa. La realidad es esa, los amontonamientos, la desesperación por obtener alimentos, por comercializar, por estar en muchas otras actividades. Y luego, claro, yo siento, Fermín, que está como dándose un abismo, una separación entre lo que el COE nacional está pensando y diciendo y haciendo y lo que pasa en la calle. Entonces hay una situación ahí interesante para analizar, pero para ver si estas comunicaciones que hace el COE, estas medidas que toma y que anuncia, en realidad llegan hacia la gente y son recibidas por las personas en su diario. Otro anuncio del gobierno de hoy, que se analiza suspender los feriados de los próximos meses. Recordemos que, por ejemplo, el feriado del 24 de mayo de la batalla del Pichincha, me parece que pasaba para el viernes o para el lunes. Lunes. En todo caso, se ha dicho que lo que el país necesita es continuar con sus actividades y que se analiza revisar un decreto que data de la era correísta que estableció el calendario de feriados para varios años. Esto se podría hacer mediante un decreto. La ministra de Gobierno, perdón, Fermín, diciendo que el lunes no habría feriado, que tenemos que trabajar. Es lo que yo... Pues se podría hacer por medio de un decreto ejecutivo, ¿no? Reformando el decreto anterior. Exacto. También va a haber un informe a la nación virtual desde los palacios de gobierno y legislativo. En el Palacio Presidencial, el jefe de Estado, Lenín Moreno, y parte de su entorno, de su equipo de trabajo, se conectarán con el Pleno de la Asamblea Nacional, donde estarán el presidente de la Asamblea y parte de la Guardia Militar que rinde honores en esta ceremonia, y se realizará un informe virtual a la nación por primera vez, me parece, en la historia del país. Esto debido a la imposibilidad de realizar una ceremonia como se hace tradicionalmente del informe a la nación.
el otro anuncio importante es que desde el 1 de junio se reanudan los vuelos en los aeropuertos habilitados para ello. Entonces, eso lo anunció la ministra de Gobierno. Sin embargo, estos empezarán con un 30% de las del número de frecuencias, o sea, la tercera parte de lo que cotidianamente se hace. Entonces, la idea es ir midiendo de alguna manera cómo se van dando los protocolos de acceso, tanto los aeropuertos de Quito como los de Guayaquil, básicamente, que son los de mayor tráfico, tienen ya listos estos protocolos que tienen que ver con algunos parámetros, desde cómo se ingresa a los aeropuertos, con qué se ingresa, cómo se pasan el equipaje, las maletas, todo ese tipo de cosas. Tiene que cambiar de alguna manera los mecanismos, los hábitos de uso de estos servicios aeroportuarios, y también en los aviones tendrán que ser aplicados desde este 1 de junio. Y de todas maneras, estos siguen siendo proyectos pilotos para saber cómo moverse en torno a esta realidad que nos impone esta enfermedad y este confinamiento y este cambio de hábitos laborales. Y finalmente, en este recuento de noticias, el Ministerio de Finanzas suspendió los recortes a las universidades hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. Un grupo de ciudadanos obtuvo medidas cautelares de la Corte para evitar los recortes, sobre todo a las universidades públicas y cofinanciadas. Y esto ha sido suspendido temporalmente hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Eso tendrá lugar el próximo 28 de mayo. Y antes de dar paso a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a comentarles nuestros consejos comerciales y de contribución ciudadana. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. O también, pues, es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla o consulta nuestra página web en la sección en donde se ha publicado nuestro Media Kit. Anuncie con nosotros, Juan Carlos. Gracias, Fermín. Bueno, damos la cordial bienvenida a Natalia Sierra. Ella es catedrática universitaria, también colaboradora de Plan B. En algunas ocasiones escribe también con nosotros. Gracias, Natalia, por estar acá. De hecho, comentábamos antes de estar en el aire online que el tema del debate sobre el COVID y los impactos que tiene que ver con lo económico, lo humano, lo social, lo filosófico, está como muy en la superficie. Mencionamos que hay cosas muy profundas que están pasando, transformaciones muy profundas. ¿Cuáles son estas, Natalia? Bienvenida. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos y Fermín, por esta invitación. Bueno, primero decir que es todavía muy reciente lo que está pasando y muy prematuro para poder tener una idea medianamente clara y coherente de lo que está pasando. Pero voy a compartir sospechas que tengo. Y una principal sospecha es que vamos a vivir una transición de lo que se conoce como el patrón de gubernamentalidad. ¿Sí? Esto significa que estamos, creo, asistiendo al fin del neoliberalismo. Cuando hablo de fin, no quiero decir que se va a acabar mañana, sino que comienza su proceso de transformación a otro patrón gubernamental. Esto puede durar una década, ¿no? Y eso he logrado de alguna manera ubicar porque estuve leyendo un libro de Foucault que se llama El nacimiento de la biopolítica, y es el libro donde Foucault analiza cómo surge el neoliberalismo, cómo surge luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y claro, cuando uno analiza los elementos que Foucault pone en este libro para
digamos, mirar el surgimiento de este nuevo patrón de poder que implica un patrón productivo, está pasando lo mismo ahora. O sea, como principio, no como contenidos, pero como lógicas está pasando lo mismo. Entonces, claro, lo que sucede es que la pandemia lo que hace es acelerar este proceso de fin de este patrón gubernamental. Entonces, yo veo este cambio en las dos respuestas sanitarias que se ha dado. Entonces, por un lado está la respuesta sanitaria que no tuvo acogida, que es la respuesta de Donald Trump, del primer ministro inglés y del que insiste Bolsonaro, ¿no es cierto?, que estaban queriendo priorizar la economía frente a la salud, ¿verdad? Y esto es clarísimo parte de esta lógica, ¿no es cierto?, que se está terminando, que era eso, o sea, priorizar el mercado, priorizar la ganancia frente a todo lo demás. Y por otro lado tenemos el patrón sanitario o la respuesta sanitaria que fue acogida por la OMS, que es la asiática, es decir, que fue acogida y que fue recomendada a todos los países y que de hecho todos los países hemos acogido, que es esto que se conoce como las medidas draconianas, es decir, este confinamiento, este aislamiento, estas medidas súper duras, súper control, que bueno, frente a la pandemia dan resultado, digamos, ¿no es cierto? O al menos parece que los países que se acogieron a esta política pudieron controlar un poco mejor la pandemia. El problema es que yo estoy sospechando y con otras personas que están pensando esto a nivel mundial, que estas medidas, esta respuesta asiática puede ser el nuevo patrón gubernamental que se va a aplicar en el mundo, que va a suponer el cambio también de patrón productivo, porque además tomemos en cuenta que estamos a las puertas de la incorporación y ahora quizás más agresiva de la nueva tecnología robótica y de la inteligencia artificial aparato productivo. Y esto va a suponer cambios profundos en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social. ¿Qué tipo de cambios, Natalia? Porque, claro, tú dices, a partir de la respuesta en Asia, o estas sociedades que tienen una cierta forma cultural, o sea, porque todo pasa por lo cultural, de tratar de imponer ciertos patrones. ¿Cuáles son estos patrones gubernamentales que tú dices cambiarían, ¿no? Estamos hablando de la democracia, de cómo ejercemos las libertades, de cómo se construye una sociedad policíaca a pretexto de la salud, etcétera, etcétera, con una sociedad inmovilizada en la práctica y sometida a cumplir órdenes, ¿no es cierto?, de ciertos, de todo eso. Sí, o sea, mira, yo creo que se está planteando para mí digamos, una especie de desafío a la humanidad falso, ¿no? O sea, como que se está planteando cambiar la libertad promovida por el patrón neoliberal, obviamente libertad mercantil, pero había esa sensación de que eres libre, obviamente libertad mercantil, pero existía. Y eso estaba acompañado con la democracia, con la libertad de expresión y todas esas cosas que hemos defendido más desde lo que es la perspectiva occidental, ¿no es cierto?, ligada a este patrón gubernamental neoliberal. Y de repente aparece esta otra patrón que se está dibujando que te ofrece seguridad, ¿no? Lo que te ofrece seguridad. Claro, en el contexto de la pandemia, toda la gente, digamos, o la mayoría de gente dice, sí, quiero que me aseguren la vida. Pero este patrón que te brinda seguridad te está, digamos, solicitando que renuncies a la libertad. Entonces, es como un falso dilema entre pasar de la libertad mercantil neoliberal a pasar a lo que sería un patrón de seguridad y control digital, porque además es digital, es decir, es con todo los dispositivos tecnológicos de la última era, ¿no es cierto?, de los descubrimientos técnicos y tecnológicos, que además ya estaban virando de Occidente al Asia. Entonces, claro, es una sociedad que se va a, digamos, a sentar en lo que es la entrega de la libertad a cambio de seguridad, ¿no? Y esto es, obviamente, estrechar las coordenadas de la democracia,
De hecho, yo creo que este nuevo patrón va a suponer el fin de los estados nacionales en un futuro, del fin del sistema de la democracia representativa. No inmediato, pero a futuro sí. Yo creo que este es un ensayo de la pandemia, de cómo va a funcionar esta nueva lógica. Cuando digo gubernamentalidad, implica producción, cultura, ¿no es cierto?, hacia una sociedad que a muchos ya le llaman transindustrial, ya no es postindustrial, sino transindustrial. De hecho, es importante analizar estos fenómenos que se invierten. Lo que me preocupa a mí, Natalia, es la sociedad paralizada. O sea, porque puedes tener crisis, puedes tener paquetazos, puedes tener un montón de cosas. La gran diferencia es que te obligan a quedarte en tu casa. La gran diferencia es que te imponen un toque de queda para impedir que te muevas. Entonces, sí, hemos pasado desastres naturales. Por ejemplo, el terremoto. Pero el terremoto significó una enorme movilización de la sociedad para apoyar, solidarizarse, atender en lo posible, etcétera, etcétera. Podíamos movernos. Yo creo que una gran diferencia tiene que ver con eso. A nombre de cuidado te contaminas, pues te dejan encerrado o te imponen tu cotidianidad, te imponen, te restringen la movilidad, te dicen, haz esto, haz este otro, tienes que pararte aquí, a 2 metros, 3 metros, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que conocíamos como libre albedrío se difunde, se difumina, se destruye. Todo lo que conocíamos como el cuestionamiento a la autoridad, todo lo que hoy dice la autoridad tiene que ser incuestionable. O sea, te voy a dar 15 minutos para que reces en un templo, por ejemplo. ¿Por qué en un templo? ¿Por qué no abrimos los teatros también? ¿Entiendes? O sea, todas esas cosas que son decisiones absolutamente irracionales, finalmente, son arbitrarias, es la arbitrariedad del poder. O sea, esa percepción tengo yo. No sé si esté exagerado o equivocado. Sí, o sea, no estás exagerado. El problema es que en el contexto de la pandemia, la mayor parte de la sociedad acepta por miedo a la pandemia, por miedo a la enfermedad, que dicho sea de paso, yo creo que sí hay un poco de exageración también a nivel de los grandes medios. Mira, muchos médicos, mucha gente crítica, incluso hace comparaciones con la mortandad que ha habido en las últimas décadas, ¿no es cierto?, por hambre, por violencia, por guerras, por refugiados, por malaria, ¿no es cierto?, por la Zika. Es decir, pero de repente ahora esto ha sido publicitado de una manera impresionante y creo que lo que ha provocado esto es que la gente entra en pánico, ¿no? Entra en miedo, y ese miedo el miedo siempre lleva a dos cosas. O a reaccionar con violencia, lo otro es a someterte y buscar justamente eso, buscar que haya alguien que te dirija la vida porque te genera la sensación de que tú no puedes cuidarte. Y entonces de repente va a aparecer el Estado como el gran cuidador. Mira, qué terrible, ¿no? Y además un Estado de excepción, con los militares y la policía fuera, que además por una parte de la población son aclamados. Entonces se acabó la resistencia, se acabó, incluso la Naomi Klein habla de... se acabó la posibilidad de la sexualidad, el erotismo, la fiesta, que siempre fueron espacios de resistencia desde el cuerpo. Es decir, se puede estar acabando el cuerpo como el espacio de constitución básica de una humanidad deseante y libre, ¿no? Natalia, tú has señalado dos aspectos que me parecen interesantes. El uno, que esto podría significar el colapso del modelo neoliberal. Pero acabamos de escuchar que, por el contrario, se están buscando mecanismos para hacer un teletrabajo de 12 horas, en donde no hay feriados, en donde la gente tiene que estar sentada frente al computador y tiene que contestar los mensajes a la hora que le lleguen. ¿No se estaría más bien pensando en un neoliberalismo virtual que maximiza las ganancias, que hace que la gente trabaje muchísimo más?
Es que el hecho de que en esta producción ataque contra el trabajo en todo sentido, no quiere decir que eso sea parte de la misma lógica neoliberal. Yo creo que va a ser parte de una lógica quizás mucho más perversa. ¿Por qué digo esto? El problema es que la llegada de la nueva tecnología digital y robótica ya desde antes amenazaba con producir una agudización en el ya problemático desempleo estructural a nivel mundial. Y eso ya se hablaba, y esto ya lo habló Marx, es decir, Marx planteaba que el límite del capitalismo venía por lo que se llama la baja tendencial en la tasa de ganancia, que tiene que ver con esto, es decir, que la tecnología cada vez más desarrollada reemplace a la mano de obra. Entonces, cuando tú dices esto, ¿no es cierto? Mira, ¿quién va a poder teletrabajar? O sea, entonces ahí va a haber una reducción impresionante de mano de obra. Entonces, lo que ahora, obviamente, ahora aparece como afirmación de la política neoliberal, cosa que si es así, yo sospecho que va hacia una profundización de la explotación del trabajo, pero también de la destrucción del trabajo, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿qué? Lo que veo en el horizonte es una cantidad de población que para el nuevo capital de la robótica y la inteligencia artificial es lo que Marx llamaba el peso muerto de capital, ya ni siquiera ejército industrial de reserva, es decir, una cantidad de población sobrante, ¿no? Entonces, a veces el problema es que nosotros no logramos ver un poco más allá, ¿no es cierto?, de lo que la coyuntura inmediata nos dice. Claro, en este momento sí es como una mayor afirmación del neoliberalismo, pero esto va para otro lado. Justamente el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud ya son huellas de lo que es un nuevo modelo productivo basado en las .com y el poder que tiene esa burguesía dueña de la nueva tecnología. ¿Cómo aterrizamos esto en el caso ecuatoriano actualmente, Natalia? Por ejemplo, los movimientos sociales en un principio pensaron en hacer manifestaciones con medidas de bioseguridad. Hoy la CONAIE ha dicho que no va a hacer manifestaciones. Desde el gobierno se dice, cuidado, si hay manifestaciones, lo que va a haber es contagios masivos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la capacidad de protesta de la sociedad ecuatoriana, que ha sido muy singular en nuestro país en las últimas décadas, va a terminar descoyunturada frente a lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que, claro, en un momento muchas organizaciones sociales van a detener, porque luego, digamos, puede haber un costo en salud, pero también costo político, porque si crece el contagio y lamentablemente las muertes van a acusar a las organizaciones sociales y esto puede darles un costo político. Pero creo que va a llegar un momento que la sociedad que va a sufrir por los efectos económicos de esta pandemia, porque se está hablando de 40, 50, 60 millones de personas que van a caer bajo los niveles de pobreza o más, ¿no? Entonces va a sobrepasar incluso a las organizaciones. Yo creo que se va a venir estallidos sociales súper fuertes y violentos, ¿no? Porque además es parte de estas transiciones. Ahora, creo que las organizaciones sociales, porque yo también hablo desde ahí, no podemos abandonar la resistencia y creo que vamos a tener que recuperar la calle en su momento, ¿no? Porque el golpe que se está dando a los trabajadores y trabajadoras es brutal. Pero también creo que hay otras formas de resistencia y eso es lo que a mí me llena un poco de esperanza, ¿no? Porque a nivel global se están jugando dos patrones de poder, el uno ya en deceso y el otro que digo de corte asiático que puede ser brutal, pero siempre en estas transiciones se abren brechas para los pueblos. Me parece que una forma de resistencia es lo que ya está apareciendo con fuerza en varios países y entre esos de nuestro. No sé si ustedes han visto que están apareciendo, por ejemplo, iniciativas de economía distinta, economías solidarias, de economías comunitarias, de economías barriales, de economías vecinales, trueque, ¿no es cierto?, sistemas de economía justa, incipientes que se están probando. Y entonces creo que la hora de empezar a construir formas de vida alternativa, empezando por economías distintas. Por ejemplo, el tema del dólar aquí se mantendrá, no se mantendrá.
Y no solo el problema del dólar aquí, es el problema del dólar en general. Los chinos ya están empezando a promover su moneda virtual y a tratar de cambiar, de intercambiar en su moneda. Hay problemas serios con Estados Unidos, ¿no es cierto? El dólar aquí es la moneda de intercambio, el tipo. Y me parece que ahí los movimientos sociales de resistencia es comenzar a construir formas. Tenemos algún problema con la conexión de Natalia. Le pedimos que la reinicie. Mientras tanto, vamos a dar paso a nuestra otra invitada de la noche. Vamos a volver con Natalia cuando su conexión esté mucho mejor. Como ustedes saben, estos son imponderables de la transmisión por este medio digital. Vamos a saludar a Belén Páez y vamos a pedirle que se incorpore a la sala de transmisión de este portal. Hola, Belén, ¿nos escucha? Buenas noches. Belén, buenas noches. Sí, parece que tenemos algún problema. Natalia, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, sí, ahora sí. Sí, tenía tal vez una pregunta final ahí, Natalia, antes de pasar con Belén, y es todo este fenómeno y toda esta acción, ¿cómo aterriza también en la educación? Hasta que hablen con Belén. No te ¿Cómo escuché, aterriza Juan toda Carlos. esta situación, este fenómeno que vivimos en la educación? En caso particular, en la educación universitaria, tú eres una catedrática, estás, supongo, dando clases, estás en un proceso en el cual hay un cambio en ese sentido. ¿Cómo ves tú el papel, el trabajo y lo que está pasando en la universidad y en la educación como tal en este momento? O sea, nos ha tocado de entrar a trabajar, y yo diría no en educación virtual, porque eso no es educación virtual, a usar las técnicas para seguir dando clases. Y ha sido bastante difícil porque no hemos estado acostumbrados a eso y hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, y eso implica doble esfuerzo, tanto para los profesores y profesoras como para los estudiantes. Ahora, yo siento que esto también no es coyuntural. Me parece que la universidad ya venía en procesos de transformación justamente por la incorporación de estas tecnologías a la educación. Ahora, esto nos ha obligado a ir de una, pero la universidad va a cambiar muchísimo, y creo que nosotros tenemos que empezar a dar las salidas soberanas a esos cambios. Creo que los profesores y profesoras universitarios, en general, la comunidad universitaria tiene que replantearse. Esa reforma de Bolonia que se hizo en el gobierno anterior se acabó, es que es parte del otro modelo, y implicó muchísimo gasto ligado a sostener la mercantilización de la educación. Quizás ahora el proyecto sea fortalecer esa mercantilización, pero también es posible virar la lógica de la universidad hacia, digamos, un camino mucho más solidario, mucho más responsable con la propia sociedad en la que estamos, digamos, a la que estamos sirviendo y en la que estamos existiendo. O sea, creo que la universidad tiene que repensarse también. Así que es lo importante, que es una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? De conocer, qué es lo importante, investigar, a qué hay que dar importancia, a qué ámbitos del conocimiento hay que dar prioridad. Me pregunto si el aprendizaje sigue siendo el mismo, como tú bien decías más hace unos minutos, si es que no usamos el cuerpo, si es que no experimentamos, si es que no aprendemos con la piel, y es lo que no está pasando. Yo personalmente creo que nunca, ninguna intercambio de conocimiento, de socialización es mejor cara. De hecho, leí un artículo del Washington Post, que no me acuerdo exactamente, que decían que en Estados Unidos
la educación cara a cara va a quedar para la élite y la educación virtual va a quedar para la masa, porque la educación cara a cara es infinitamente superior, pero reemplazarle totalmente me parece que va a ser un deterioro no solo del conocimiento, sino un deterioro de las propias relaciones sociales. Muchas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros, por estas reflexiones. Y bueno, seguiremos con este tema. Yo creo que esto aporta diversas visiones, aporta muchísimo, enriquecen los debates en una sociedad, los profundizan, les dan sentido, les dan condumio. Es decir, lo otro es dejar de pensar. Yo creo que las personas tenemos que pensar en lo que nos está pasando, mirar dentro de nosotros mismos, dentro de la sociedad, mirar lo que nos está pasando y actuar en consecuencia. Entonces, es el camino que vamos a tomar nosotros o por donde nos quieren llevar. Yo creo que es la gran pregunta. Vamos con Belén, Fermín. Así es, hemos retomado la conexión con Belén. Hola, Belén, buenas noches, ¿nos escucha? ¿No te escuchamos? Si no te escuchamos, Belén, estamos sin sonido. Parece que Belén tiene algún problema con su micrófono. Mientras lo solucionamos, Juan Carlos, yo creo que habría que... introduzcamos el tema sobre el mapa el registro hasta el 21 de mayo, el corte hasta el 21 de mayo de lo que estaba pasando en las comunidades básicamente de la Amazonía. Tanto es así, es una situación bastante compleja, bastante grave. Tanto es así que el presidente de la CONAIE, Vargas, señor Vargas, dijo que ellos no entrarían a una protesta social, a una movilización, porque el problema del coronavirus en las comunidades prácticamente está inmovilizando a muchas de ellas y es mucho temor, abandono. Hay también cartas, comunicados de diversas organizaciones que estaban vinculadas a la vida y acompañan a las comunidades indígenas, a los pueblos, y sus propios líderes han manifestado que el país o el Estado prácticamente ha dejado en abandono a estos sectores. Los kits alimenticios tienen problemas no solo en llegar, sino que tienen problemas de tener una alimentación adecuada a la vida y las costumbres de estas comunidades. Es decir, una serie de problemas con que quisiéramos hablar con Belén este momento y que nos dé una explicación, digamos, un contexto de lo que está pasando. Así es, vamos a tener un contacto con Belén vía telefónica debido a que hay un problema en su conexión. En un momento más nos vamos a comunicar con Belén para hablar de este tema precisamente. Hola Belén, buenas noches, ¿nos escuchas? Muy buenas noches, sí, Juan Carlos, Fermín, estoy atenta. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, gracias Belén. Te hacía la primera pregunta, el contexto de qué es lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana con las comunidades, cuáles son los principales problemas. Mencionaba que incluso el presidente de la CONAIE había advertido que no tendría la posibilidad objetiva de participar en ningún tipo de movilización frente a las medidas como se por la situación de las comunidades. ¿Qué es lo que está pasando, Belén? No te puedo escuchar bien, Juan Carlos, pero lo que voy a hacer es la historia de... ¿Me escuchan bien? Sí, te estábamos preguntando, Belén, ¿cuál es la situación de las comunidades amazónicas en este momento frente a la pandemia? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Bueno, les quisiera comentar que nosotros trabajamos muy cercanamente en este momento en la zona de Santiago
Y lo que hemos podido mirar en esta coordinación de esfuerzos junto con la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía, en colaboración también con presidentes de las nacionalidades, como son los Achuar, los Shuar, los Záparas, los Xiviar, hemos entendido algunas cosas, ¿no?, de lo que está pasando en estas próximas semanas. Las comunidades habían tomado decisiones muy acertadas para mantenerse fuera de un cerco epidemiológico. Esto quiere decir que ellos cerraron las fronteras de su territorio para la salida o la entrada, y así han permanecido por el tiempo de la cuarentena. Sin embargo, personas de los territorios como los Achuar y los Shuar habían salido por emergencias médicas u otras ocupaciones a las ciudades de Puyo y Macas, y es ahí donde algunos de ellos se contagiaron de COVID, y ahora están tratando de ingresar nuevamente a sus territorios. Entonces, lo que se puede notar es lo siguiente, ¿no?, que en este momento, luego de algunos de ellos haber recibido dotación de alimentos y de provisiones de emergencia, como son mascarillas y desinfectantes, etcétera, se está entrando en un segundo momento, que es la aplicación de pruebas COVID rápidas dentro de los territorios, porque hay sintomatología dentro de los territorios. En este momento ya existen algunos contagios y decesos en la nacionalidad Secopaye, también un deceso confirmado con la nacionalidad Guaorani, y al menos 15 contagiados positivos en la provincia de Pastaza, en el territorio Achuar. Entonces, lo que se ha visto en este momento que es importante hacer, y obviamente el Estado no tiene el alcance o la capacidad de implementar protocolos de seguridad en pueblos indígenas, ni dar respuestas rápidas y efectivas a pueblos tan vulnerables como son los guauranes y los mismos pueblos en aislamiento, que están dentro de la zona intangible de Yasuní y de los alrededores. Hay esta limitación por parte del Estado, genera dificultades, y sobre todo dificultades para evacuar personas que están enfermas en los territorios. Frente a esto, la autogestión de las organizaciones de la CONFENIAE, de las organizaciones como son la NAE, la FEPSEP, la NASHE, estas organizaciones base, ha sido muy efectiva. La autogestión está dada en relación a las alianzas que ellos han ido construyendo y fortaleciendo, generalmente alianzas que son socios estratégicos de las nacionalidades para temas de derechos colectivos, para temas de proyectos de bioeconomía o de titulación de tierras, de salud materno-infantil, de ecoturismo, etcétera. Entonces, estos socios estratégicos de las nacionalidades hemos ayudado para hacer un acercamiento con universidades de Quito y ver cómo se pueden colectar las pruebas COVID para poder correrlas en los territorios, teniendo en cuenta que el objetivo final sería levantar un sistema de alertas tempranas que permitan tomar decisiones efectivas a los presidentes de estas organizaciones, como son decisiones relacionadas a la movilidad, a procesos de evacuación de emergencia, saber cuáles comunidades son más vulnerables frente a otras que están tal vez más expuestas, y cómo aplicar los protocolos para evitar el cerco epidemiológico. Por ejemplo, la nacionalidad Zápara tiene apenas 535 personas viviendo en un territorio que es bastante grande en la provincia de Pastaza. Entonces, si es que el cerco epidemiológico llega a estas comunidades y se expande a través de, por ejemplo, visitas por los ríos, visitas en comunidades, eventos culturales, que es la vida normal de las personas en las comunidades, es movilizarse por el río, visitar a parientes, amigos en otras comunidades y compartir
la bebida tradicional que es la chicha. Entonces, cuando esto se hace, se comparten estos pilches, la chicha, viene un proceso de contagio que es muy rápido, y eso es lo que se evidencia que ha pasado en los últimos días en algunos territorios. Entonces, a lo que iba es que hay poblaciones extremadamente vulnerables, como son los pueblos en aislamiento, como son estas comunidades zápara, entre otras, que tienen poblaciones vulnerables y mayores, que además son los pilares fundamentales de estas comunidades en cuanto a la educación y las tradiciones y el conocimiento ancestral que ellos pueden aportar a sus comunidades. Entonces son estas personas mayores que podrían estar en alto riesgo, y la exigencia, o lo que se ha notado como una dificultad, es que en el COE, en la entidad, ¿no es cierto?, que gestiona e implementa las acciones para enfrentar COVID a nivel público, no se ha logrado que ni la CONFENIAE ni algunas otras nacionalidades sean parte de este comité, de este grupo gestor, que a su vez coordina, toma decisiones, acciona y participa efectivamente en la implementación de todo lo que sea procesos de biotecnología o de bioseguridad. Entonces hay esta queja de parte de las poblaciones indígenas de la importancia que significa para ellos participar en los COEs de amazónicos, ¿no?, en el COE amazónico. También se escucha por parte de la CONFENIAE que las pruebas que han sido entregadas a IQIAM, a la universidad IQIAM, no han sido solventadas ni implementadas a brevedad como se esperaba. Es decir, el hospital público, tanto en Tena, en Puyo, en Taisha, hacen esfuerzos, pero son esfuerzos que no corresponden a la situación de emergencia que se vive. Entonces, a medida que se expande el COVID, y es lo que está sucediendo en la Amazonía, nos encontramos con limitaciones enormes dentro de lo que sería la prestación de servicios en los hospitales, pero también el tema de movilidad. Mientras más alejado está un territorio, no hay tanto contagio de lo que hemos visto. Mientras están más cercanos a las carreteras o a carreteras que se están aperturando, cerca de las comunidades hay mayor contagio, pero también dificultad para llegar con respuestas rápidas, sean estas pruebas COVID o sean estas brigadas de salud que puedan atender adecuadamente a las poblaciones. Otra de las grandes quejas y de las evidencias que tenemos en la Amazonía de Perú, de Brasil y de Ecuador es que al momento de que entran brigadas de salud o brigadas de seguridad con policías o militares, son estas personas que han llegado con el virus y han contagiado a las comunidades locales, como ya se dio en el caso de Tihuirinza y en 2 lugares en Pastaza. Entonces hay que tomar en cuenta que es muy importante que las autoridades que llevan ayuda a las comunidades tengan la capacidad de mirar que su cerco epidemiológico y su propio personal está en riesgo, y pone en riesgo las comunidades, porque son muchos de ellos los vectores que contagian a la población. Belén. Policías y con también brigadas que llevan kits de emergencia a las comunidades. Me quedo ahí por este momento porque hay muchas otras cosas que puntualizar en torno a la emergencia de COVID y la Amazonía, pero me gustaría saber si es que tienen algunas otras preguntas. Bueno, no sé si me escuchas. En todo caso, te envié una pregunta por el chat privado. ¿Cuál es la situación de acceso a los alimentos? El tema de la alimentación en concreto. Bien. Bueno, las poblaciones indígenas que viven en sus territorios están bastante seguras porque cuentan con un acceso y una producción local que asegura su soberanía alimentaria. Sin embargo, sí se escucha que las personas de las comunidades lo que más necesitan son, por ejemplo, sal, velas, mascarillas y desinfectante y
más que alimentación en sí mismo. Entonces son las personas y las comunidades que están nuevamente cerca de las carreteras. Son comunidades que han ido poco a poco saliendo del bosque hacia afuera, o en otras palabras, lo que podemos decir es que los bordes de las ciudades se van ampliando hacia los territorios, y con estas carreteras que lo que producen son un triple riesgo, ¿no? Que es un riesgo de deforestación, por un lado, en territorios de alta biodiversidad, por otro lado, en frentes de colonización muy cerca de poblaciones indígenas, generan un impacto muy alto, que es el éxodo, que es la salida de muchos jóvenes de los territorios, de los bosques hacia las ciudades. Entonces son en estos lugares, en las ciudades, en donde sí se ve una falta de alimentos, personas que la han pasado bastante mal porque no han podido, por ejemplo, establecerse en un hotel o en una casa cercana de familiares o amigos. Y es gente que, como no ha podido ir de vuelta a sus territorios, ha estado de alguna manera deambulando, tratando de buscar un lugar para quedarse con las familias. Gente que, por ejemplo, tuvo picaduras de culebra o tuvo alguna emergencia médica, salieron a estas ciudades y no pudieron ingresar de vuelta. Afortunadamente, en el caso de la nacionalidad achuar, se han hecho tests la semana pasada, CPRs, que son las pruebas que tardan 2 días en tener resultados, pero son bastante seguros, 99% de efectividad en la prueba. La mayoría de personas, las personas que fueron eventualmente hechas el test en la ciudad de Puyo el sábado pasado han dado negativo en sus pruebas, y ahora se va a proceder el día de mañana a generar una logística con avionetas para que las personas lleguen a sus comunidades que viven entre 30 o 40 o 45 minutos en avioneta desde el aeropuerto de Shelmera, en la ciudad de Mera. Entonces, estas logísticas que son tan, digamos, costosas, son las nacionalidades quienes tienen que cubrir estos costos de avioneta, porque se correría el riesgo de que si van en canoas y un motorista está contagiado, pase lo que pasó en el territorio Secopay, ¿no? Que fueron muchas personas las contagiadas en una canoa al llevarles hacia sus comunidades. Entonces, esto es lo que se ve con mucha frecuencia que está ocurriendo en la Amazonía de Perú, en la Amazonía de Brasil. Los focos de contagio vienen por la movilidad en ríos, en canoas, y tenemos que evitar esto en Ecuador. En la frontera con Santiago, en la cordillera del Cóndor, hay una gran afluencia y recorridos de poblaciones shuar fronterizos, y es en esta zona de Santiago, al otro lado del Ecuador, en donde hay problemas graves, ¿no? En territorios Huampis, Aguajún. Entonces, yo pienso que esta colaboración entre universidades, gobiernos locales, hospitales públicos, las nacionalidades, los aliados, ONGs, tienen una responsabilidad muy grande, y a la vez han sido bastante efectivos en reportar, generar un sistema de alertas frente a la vulnerabilidad de los derechos humanos, pero también gestionar y complementar esfuerzos de recursos financieros para poder, por ejemplo, pagar vuelos para entrar con avionetas con las personas hacia sus comunidades. Cada prueba cuesta en la ciudad de Puyo, en un laboratorio particular, porque, por ejemplo, el hospital no abastece $130 para ser aplicada. Es por eso que es tan importante que las universidades, con su capacidad de gestión, ya algunas de ellas tienen miles de tests rápidos y de tests CPRs para correrlos en las comunidades sin costo alguno. Entonces, lo importante es generar estos procesos colaborativos y implementarlos de la manera más rápida. ¿Cómo se procede a tomar las pruebas en los territorios? Es algo interesante, porque para llegar a un número y saber cuál es una muestra efectiva, hay que estratificar las poblaciones y hacer pruebas donde hay sintomatología, pero también pruebas en donde no hay ningún tipo de novedad, para poder correr un sistema de alerta temprana en un territorio en donde se requiere
horas de horas para transportarse en canoas o en avioneta, que es un sistema un poco más complicado a nivel logístico. Belén, una inquietud. Fernanda Solís nos había dicho en este mismo espacio y lo ha ratificado en una carta que circuló hoy, que en las comunidades indígenas amazónicas, yo no soy un experto en el tema, pero entiendo que generalmente viven en casas o en construcciones donde conviven en familias ampliadas, niños, jóvenes, ancianos, etcétera. Y que la posibilidad de hacer un aislamiento, por ejemplo, una cuarentena de una persona contagiada, es algo que el quedarse en casa, dice Fernanda Solís precisamente en una carta hoy, es un concepto que no aplica, que no tendría sentido. ¿Cómo evitar o qué se puede hacer desde el Estado para evitar que estos contextos culturales propaguen la enfermedad, como ha pasado, por ejemplo, en el Oriente Medio, donde también hay familias ampliadas muy extensas, o sin irnos tan lejos en los países mediterráneos, como en Italia o en España, en donde el contagio también se piensa que se extendió por efecto de la familia ampliada? Sí, en efecto, la CONFENIAE, por ejemplo, lo que ha hecho es una difusión muy importante a través de redes sociales, de radios HF, de impresos en 7 lenguas sobre los protocolos a seguir en territorios indígenas, sobre las medidas que hay que tomar en las comunidades en relación a sus prácticas culturales. Y ya desde hace semanas en varias lenguas se ha difundido estos temas que son vitales, ¿no? Como que los siguientes: las personas deben mantenerse en sus comunidades y no salir de su territorio hacia ciudades grandes. La otra meta, aspiración que se ha puesto en estos textos como algo muy importante es no tener mingas, que es una práctica muy normal en la Amazonía. Entonces se ha dicho que no se puede tener mingas, que no se debe compartir chicha en las comunidades con un mismo pilche entre varias personas. Y frente al tema cultural, como ustedes conocen, los amazónicos son personas, muchos de ellos ribereños, gente que está cerca de los ríos, que vive sobre los ríos, ¿no? Y son ellos quienes están en movilización permanente todo el tiempo con sus canoas, con sus motores fuera de borda, con sus pequepeques, con balsas. Y esta clara forma de vida que ellos tienen en relación al río fomenta una movilidad que ha sido en algunos lugares difícil de tenerla, a pesar de que han habido, manifiestos muy claros y resoluciones de los presidentes de las nacionalidades indicando por qué no pueden hacer ciertas cosas. Hay comunidades que son absolutamente, abiertas a estas normas, a estos requisitos, a esta obediencia de parte de sus líderes, y lo han cumplido bastante bien. En el caso de la Bobonaza Abajo, toda esta zona de Macusa, Arsunquinza, comunidades fronterizas, no han reportado ninguna sintomatología. Hay bastante seguridad en estas comunidades porque la gente no tiene tanta facilidad de salir como otras que están más cercanas a puntos poblados o a puntos donde hay carreteras y existe la deforestación. Y este es otro punto al que me gustaría referirme en este momento. Las comunidades tienen un doble dilema. En la Amazonía están, por un lado tratando de cuidarse para que no haya una propagación o que no crezca un cerco epidemiológico en los territorios de alta vulnerabilidad. Pero por otro lado, por ejemplo, hace 6 semanas hubo un derrame en tus fuentes que afectó kilómetros de ríos que lastimosamente afectaron la vida cotidiana de las personas. Entonces las personas dejaron de pescar, dejaron de nadar en el río,
y comenzaron a salir en búsqueda de agua fresca, agua que no esté contaminada y en búsqueda de comida. Se ha reportado en estas 2 últimas semanas incluso hambruna en algunas comunidades que no han podido obviamente salir porque, como conocemos, esta gran desastre ambiental lo que hace es contaminar el agua, pero también contaminar el territorio, contaminar las tierras firmes en donde están cultivando sus chacras, sus ajas, donde se cultiva normalmente yuca, plátano. Entonces todos estos tubérculos están contaminados, la gente no puede comer y entonces se enfrentan a este dilema, tienen que salir a buscar agua, comida, tienen un contagio y además están, digamos, amenazados a su integridad territorial y a vivir en un ambiente sano. Por otro, los derechos humanos, en especial los derechos colectivos, se han dado durante estas semanas. Véase el caso de la apertura, del avance de la construcción de la carretera en Yasuní, Teté, para ampliar carreteras que están obviamente relacionadas a los bloques de petróleo que están ahí. Entonces, esta apertura de carreteras en estas zonas tan sensibles también han generado puntos de contagio, a pesar de que hay unas restricciones muy claras, de que no se podría haber movilizado estas personas y estas plataformas y estas actividades en estos lugares durante la emergencia. También hay reportes de entrada de militares con empresas canadienses y australianas en Morona, Santiago, principalmente en plataformas donde ya se estaban generando algunas actividades iniciales en temas de minería, en Fruta del Norte, en Condo del Mirador, y han existido enfrentamientos, ¿no es cierto?, de comunidades con la gente que llega con la fuerza para entrar en territorios indígenas, pasando por también un discurso y una ofensiva y una manera muy, digamos, estratégica visto desde el punto del gobierno, ¿no es cierto?, que promueve muchísimo el tema de la minería en este momento y habla sobre un nuevo reglamento de consulta previa, y haciendo caso omiso de las mismas, digamos, reglas que se han establecido para vivir un tiempo de cuarentena en paz y sin cierto tipo de actividades y amenazas en la Amazonía y a pueblos amazónicos. Entonces, todo esto ha resultado en una gran queja por parte del movimiento amazónico de la CONFENIAE, sostenido también por la CONAIE, y esto ha sido declarado a través de alertas en redes sociales. Han habido varias ruedas de prensa. Sí, Belén, precisamente, Belén, estamos viendo en pantalla el mapa que ha elaborado CONFENIAE, que habla de 75 casos confirmados, 71 recuperados, 57 sospechosos, 8 fallecidos. La mayoría se concentran, me parece, en las provincias de Napo y Pastaza, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna explicación de por qué hay más casos en esa zona de la Amazonía? Es que los afectados indígenas, los primeros que se reportaron como contagiados fueron los secopayes en el norte de la Amazonía, en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Y estos brotes y este crecimiento de contagios en la provincia de Napo y Pastaza tienen que ver con lo que mencionaba hace un momento, que son familias que viven en la ciudad de Puyo, que se han quedado en la ciudad de Tena porque no pudieron entrar a tiempo a su territorio y han tenido esta situación difícil de alguna manera estar no en un lugar seguro, en un albergue o en un hotel o en una casa de familiares, sino deambulando un poco por las calles de las ciudades donde se han contagiado. Muchos de los contagios también reportan el uso de plantas medicinales durante la enfermedad. Es decir, las personas que
están con sintomatología de COVID han reportado el uso de plantas medicinales, como son el ajo de monte, el jengibre amazónico, entre otras plantas, y sus usos principalmente están orientados a hacer ahumadas, como ellos dicen, ¿no es cierto? Se cocinan las plantas y es como un sauna, se cubren con cobijas y comienzan a inhalar ciertas plantas, y también hay tomas de plantas. Sin embargo, los médicos, epidemiólogos y algunas personas vinculadas al tema de la microbiología y de las universidades han dicho que ninguna planta medicinal, ninguna planta medicinal que esté en los territorios va a hacer daño a las personas, pero tampoco es la cura para el COVID. Entonces, esto también es algo que se está tratando de salud intercultural. Cómo hablar a las personas en las comunidades y decir que sí está muy bien el uso de plantas medicinales para fortalecer el sistema inmunológico, para mejorar la respiración cuando hay problemas de respiración, pero frente a una pandemia como es el COVID, no hay una planta medicinal que se ha identificado para curar este virus. Entonces, eso es algo que los doctores aclaraban, ¿no? Porque algunas comunidades decían que van a hacer promoción de ciertas plantas para que todos usen esto, pero que es muy respetable y que es parte de la salud intercultural, pero de parte de la parte médica, de los expertos en salud tradicional, ellos dicen que no hay manera de curar el COVID con plantas naturales de la Amazonía. Bueno, te agradecemos muchísimo, Belén, por haber participado esta noche en nuestro programa. Ha sido Belén Páez de la Fundación Pachamama, con quien hemos conversado sobre la situación de los indígenas amazónicos en las localidades de las provincias, precisamente de esa región, en donde se están detectando casos de COVID, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Bueno, Belén nos ha dado una perspectiva, un contexto sobre lo que está pasando a lo largo y ancho de la geografía amazónica del Ecuador, donde las comunidades indígenas tienen una vida plena, una vida vinculada a la naturaleza, y a ciertos patrones culturales que de alguna manera impactan, ¿no es cierto?, en lo que significa los contagios de COVID. Belén ha dejado una idea sobre este uso de plantas medicinales y de cómo ciertas creencias culturales también pueden hacer pensar que este virus y la enfermedad que lo produce, que es producida por el virus, tengan este tipo de soluciones, sino que tienen que ver con otras. Entonces, dejamos ahí la inquietud. Hemos expuesto el mapa que ha sido gentilmente proporcionado por Confeñae, pero que de alguna manera podamos compartir con nuestros lectores, en plan B, creo yo, podemos colocar este mapa para que así sea visto. Fermín, con eso despedimos. No sé si tengamos comentarios. Parece que no, parece que esta noche no hemos tenido muchos comentarios. En todo caso, queremos invitarles... Y el cuerpo lo sabe. Queremos invitarles el día lunes, va a estar con nosotros el abogado Juan Pablo Albán. Él es un connotado abogado, jurista, quien está ejerciendo la representación de los de los trabajadores de la empresa TAME. Se viene una inminente liquidación de TAME, y esto pues va a significar probablemente la desvinculación de la mayor parte de los 932 empleados que tiene esta empresa. Precisamente hoy vimos también que los empleados de Ferrocarriles del Estado sacaron un pequeño tren, le dieron vueltas al barrio realmente ferrocarrilero de la ciudad, el que está en torno a la histórica estación de Chimbacalle, protestando por el cierre también de Ferrocarriles del Estado. Esto sin duda va a provocar amplios debates en las próximas semanas, y de eso vamos a hablar el día lunes junto con otros invitados, para lo que les invitamos cordialmente. Muchas gracias, Fermín. Gracias a todos ustedes por su cordial atención.
Mil disculpas por los problemas técnicos que escapan a nuestro control. Sin embargo, creemos que hemos podido dar una perspectiva adecuada a lo que estaba, a la razón de que estén aquí nuestras invitadas, que gentilmente han aceptado esta participación, como ha sido Natalia Sierra y Belén Páez. Gracias a ellas también por haber estado con nosotros y con ustedes. Que tengan un buen fin de semana. 24 de mayo, fiesta patria. Fermín, habrá informe de la Nación. Hoy entiendo hay el presidente está desarrollando, se ha anunciado una entrevista con varios colegas. Veamos cuáles son las evaluaciones que se tienen al cumplirse 3 años de gobierno y empieza el último año del gobierno del ingeniero Lenín Moreno, licenciado en Administración de Empresas. Así es, veamos cuál es la propuesta de este gobierno para lo que le resta de periodo. Muchísimas gracias y buenas noches.